sean todos bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Hoy, 25 de mayo del 2026, mis amados hermanos, ya casi estamos viendo los últimos días del mes de mayo y gracias al Señor, aquí nos tiene Él con paz, con gozo, con bendición, derramando Él sobre cada uno de nosotros su gracia y su misericordia. Esta hermosa noche sean todos bienvenidos. Esperemos que nos podamos gozar a través de la alabanza, nos podamos gozar, deleitarnos en la palabra que el Señor tiene preparado para nosotros en esta hermosa noche. Así que sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Vamos a abrir el programa y será nuestro hermano Hugo Garzón desde Bolivia quien abrirá el programa en esta noche con la oración inicial. Adelante, mi hermanito Hugo Garzón. Gracias, hermanitos. Buenas noches y oraremos. Padre Celestial, venimos delante de ti agradecidos por la plataforma Varones en Acción. Te pedimos que bendigas cada vida que participa, cada corazón dispuesto y cada hermano que anhela crecer en tu voluntad. Señor, ponemos también en tus manos al predicador Milton Muñoz. Dale sabiduría, claridad y dirección al compartir tu palabra. Fortalece su vida espiritual, guía sus pensamientos y permite que enseñe con fidelidad, usando bien la palabra de verdad. Que su mensaje sea de edificación, exhortación y ánimo para todos nosotros. Bendice el estudio que se llevará a cabo. Permite que tu palabra sea recibida con corazones humildes y dispuestos a obedecer. Danos entendimiento para comprender tu voluntad, humildad para vivir conforme a ella y valentía para permanecer firmes en la verdad. Que este tiempo produzca hombres comprometidos contigo, firmes en la fe y llenos de amor por tu obra. Guarda la unidad, el respeto y la comunión entre todos los participantes y que tu presencia sea evidente en cada momento. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo, por abrir el programa en esta noche con esa preciosa oración. Muy bien, mis amados hermanos, voy a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Silvio Naranjo desde el Ecuador, nuestro hermano, ay, perdón, a nuestro hermano Pablo Marroquín desde Guatemala. Mi hermano Pablo tiene los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermanito Pablito. Amén, buenas noches a todos mis amados hermanos. Vamos a iniciar con la alabanza. Este tiempo es un tiempo muy especial para poder adorar el nombre de nuestro Dios. Esta alabanza se titula La siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, sembraré. Mientras viva simiente de amor, segaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras beba. Dejaré el resultado al Señor. Decimos, sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios.
sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras beba, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. La siguiente alabanza: soy yo, soldado de Jesús. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará y Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos del y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Amén. Qué precioso es exaltar el nombre de nuestro Dios. La siguiente alabanza: dulce comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo
del pecado y del temor, libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición el poder gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a seguir cantando, mis queridos hermanos. Vamos a poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Esta alabanza se titula En Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor que por nosotras quiso morir y que la gracia del Salvador siempre deja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, y calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que en la gracia del Salvador siempre deja nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder y gloria, cantemos al Redentor que por nosotras quiso morir y que en la gracia del Salvador siempre derecha nuestro vivir. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin,
y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy. Me entrego, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre vivan en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad y que siempre viva en tu voluntad. Amén. Qué privilegio la que tenemos, mis amados hermanos, en poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. Gracias por el privilegio, mi hermano Rigo, y que la paz y la gracia del Señor sea con todos. No, al contrario, a usted, gracias, hermano Pablito, por esa predisposición que usted siempre tiene de quererle servir al Señor a través de esta plataforma. Gracias por dejarse usar por el Señor. Sígase dejando usar por el Señor, hermano Pablo, con ese precioso ministerio que Él le ha dado, como lo es la alabanza. Dios lo bendiga, hermano Pablo. Muy bien, mis amados hermanos, yo continúo con el programa de esta noche y voy a dejarle el tiempo a mi hermano Silvio Naranjo desde el Ecuador. Nuestro hermano va a estar presentándonos al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito. Gracias, ñañito Rigo. Bendiciones con todos los ñañitos que ya están presentes. Por favor, ñañito Rigo, permítame compartir pantalla. Listo, hermano, listo. Esta noche, buenas noches nuevamente con todos los ñañitos que ya están conectados. Tengo la presentación del expositor hoy lunes 25 de mayo. Varones en acción. Nada más ni nada menos, tengo la bendición de presentar esta noche al hermano Milton Muñoz, 72 años, de nacionalidad chilena, casado con Jacqueline Olmedo y producto de su hermosa familia, Dios les ha regalado 3 hermosos hijos. Su trayectoria. Su primer contacto con la Iglesia de Cristo fue en el año 1989. Fíjense, 1989, donde comenzó a trabajar en el Instituto Bíblico impartiendo clases de planeamiento educacional para profesores de escuelas públicas. Del año 1982 hasta el 2025, se dedicó a trabajar en la iglesia a tiempo completo, enseñando y predicando. Desde el año 1996 hasta el 2006, 20 años, realizó labores en las cárceles de Chile con el programa Con la Biblia Abierta. Este folleto pues nos dio, recuerdo yo también, el autor, el hermano Efraín Valverde. Desde
este trabajo estableció congregaciones tanto en el norte como en el sur de su país. Su preparación bíblica. Ha realizado durante 20 años estudios entre 1996 a 2016 con el equipo de trabajo tanto de hermanos como hermanas en clases semanales. Ha desarrollado labores de enseñanza bíblica en iglesias del Perú, en Lima y Cusco, Huamachuco, Puno y Jauja, en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, El Torno y Cochabamba, en Colombia, en Medellín y Marinelas, también en Estados Unidos, en Livingston, en Chicago, en Denver, en Ecuador, donde tuve yo el año antepasado la bendición de conocerle personalmente y atenderle a nuestro hermano expositor de esta noche por intervención del hermano Gabriel Urbano. También estuvo en la ciudad de Ibarra. En Argentina, en Buenos Aires. Además, desde 1992 hasta el 2025, con su amada esposa, ha desarrollado encuentros para matrimonios, tanto en Chile, Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Actualmente está compartiendo vía Zoom en la enseñanza y predicación con la iglesia de Puerto Montt, que está más o menos a unos 1,100 kilómetros al sur de Santiago, donde se encuentra desarrollando la primera carta de Juan y la carta a los Gálatas, con 2 grupos de hermanos. Y también actualmente se está congregando en la Iglesia de Cristo en Santiago de Chile. Personalmente, le doy la bienvenida a nuestro hermano Milton y desde Quito, Ecuador, le mando un abrazo que tuve la suerte de tenerle en mi país personalmente. Bendiciones, gracias ñañitos por su atención. No, a usted, gracias, mi hermanito Silvio, por excelente presentación que ha hecho en esta noche de nuestro amado hermano expositor. Voy a dejarle el tiempo a mi hermanito Hugo Yalauparri desde el Perú. Nuestro hermano va a estar haciendo la oración por el expositor y por la palabra. Adelante, mi hermanito Hugo. Buenas noches, hermanos. Oremos, hermanos, oremos. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Santísimo Padre, te damos las gracias infinitas por habernos reunidos aquí, un grupo de tus hijos, para fortalecernos más espiritualmente, estar en comunión entre nosotros, con fraternidad. Santísimo Padre, ahora te pedimos y te rogamos, Padre, por nuestro hermano Milton, por la exposición de tu santa palabra que va a darnos a conocer y que esta palabra que nos va a dar, Santísimo Padre, que sea para buen provecho en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das y te pedimos muchas bendiciones también para nuestro hermano Milton. Te lo pedimos y te lo rogamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Hugo, por esta oración. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano expositor, nuestro hermano Milton Muñoz desde Chile, con el tema usando bien la palabra de verdad. Adelante, mi hermanito Milton. Muy buenas noches, amados hermanos, un grato placer, una alegría eh, compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero partir con el texto de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que maneja, que traza bien la palabra de verdad. Y en un contexto de falsos maestros, en un contexto de pastores desviados, Pablo le dice
palabra a Timoteo, porque justamente Timoteo fue dejado en Éfeso, según capítulo 1 versículo 3 de 1 Timoteo, fue dejado en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Entonces la labor de Timoteo era bastante compleja, difícil, porque tenían que enfrentarse a obispos, a pastores desviados doctrinalmente, y tenía que corregir ese tipo de cosas. Entonces, de ahí las palabras de Pablo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que maneja, que traza bien la palabra de verdad. Y es nuestro deber, creo, como enseñadores, como predicadores, que son la mayoría, me imagino, si no todos los que están aquí en la plataforma, predicamos, enseñamos, tenemos el deber de trazar bien la palabra de verdad. Hermenéutica y exégesis son dos conceptos que siempre estamos usando todos aquellos que estudiamos el texto bíblico. Hermenéutica siendo la ciencia o método de interpretación, y exégesis significa sacar o extraer el significado del texto bíblico. Es decir, que la exégesis es un movimiento desde el texto hacia el lector. No vamos al texto bíblico a buscar alguna respuesta respecto de lo que ya pensamos. Eso no es exégesis, ni es la forma correcta de leer el texto bíblico. Yo puedo pensar muchas cosas respecto a la Biblia, o pensar muchas cosas respecto a cualquier tema de la Biblia, pero en el momento de ir al texto bíblico, debo dejar a un lado todo lo que yo presuponga o prejuicie acerca del texto, y dejo que el texto mismo me informe y me enseñe. Así funciona la exégesis. Y todos los que estamos aquí, hacemos exégesis, aunque no comprendamos cabalmente el significado de la palabra exégesis, pero cada vez que vamos al texto bíblico, vamos a buscar información. Y la exégesis, es decir, el movimiento del texto al lector, es lo que debe siempre suceder. Sabemos que cualquier metodología de estudio bíblico que usemos para estudiar la escritura va a conducirnos a algún entendimiento de la escritura. Entonces, yo debo asegurarme de que la metodología que uso en realidad me conduzca a un buen entendimiento de la palabra de Dios, porque definitivamente la práctica religiosa, mi práctica religiosa, su práctica religiosa es fruto del entendimiento de las escrituras al que hemos llegado. Reitero, todo entendimiento de la escritura al cual he llegado me mueve a una práctica. Luego, si mi comprensión del texto bíblico es correcta, entonces mi práctica será correcta. Pero si mi entendimiento del texto bíblico es incorrecta, aunque no esté consciente de que sea incorrecta, la práctica que resulta también será incorrecta. Es a partir de aquí, hermanos, es que surge tanta diversidad de ideas en nuestras congregaciones, tanta diversidad de conceptos en nuestro medio. Los conceptos, ideas o entendimientos a los cuales hemos llegado, cualquiera sea el entendimiento, es porque hemos usado una metodología de estudio bíblico. Cualquiera que ésta sea, cualquier metodología que use, correcta o no, me lleva a un entendimiento de la escritura. Y todos usamos una metodología de estudio bíblico. Y esta forma que tenemos de estudiar, esta forma que tenemos de abordar el texto bíblico, cualquier forma que usted use,
va a conducirle necesariamente a un entendimiento y este entendimiento al cual usted llega, al cual yo llego, me conduce necesariamente a una práctica religiosa. Bueno, usted podrá afirmar, yo no uso ninguna metodología de estudio bíblico. Bueno, aunque usted no esté consciente, la usa, porque cuando usted lee el texto bíblico, extrae enseñanzas. Y la forma en que usted extraiga la enseñanza del texto bíblico es una metodología de estudio bíblico. Y en este proceso de comprensión de las escrituras debemos partir de un entendimiento importante. El entendimiento es el significado de todo y cualquier texto bíblico parte de la intención original del autor, es decir, el significado del texto parte de lo que el autor quiso comunicar. Ahora, esto puede ser muy elemental, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Un texto de la Biblia va a tener únicamente uno y solo un significado. Y ese significado es el significado que el autor del texto inspirado le quiso dar en su particular momento y en su particular situación o en su particular contexto. Y esto es importante porque nuestro punto de partida a la hora de entender o interpretar el texto bíblico es cuál es el significado que el autor del texto quiso darle al texto en su propio contexto. Porque el texto bíblico, cualquier texto bíblico tiene únicamente un significado o entendimiento. Significado o entendimiento al cual nosotros podemos llegar teniendo en cuenta la situación o el contexto que originó el texto que estamos considerando o estudiando. La interpretación o entendimiento del texto es un proceso y el punto de partida de este proceso se encuentra en el significado que el autor quiso darle al texto en su propio contexto o en el contexto de aquellos que recibieron el texto bíblico. El punto de partida entonces eh, para entender, el punto de partida para entender las escrituras no se encuentra en el significado que nosotros podríamos darle al texto en el día de hoy. El entendimiento o significado del texto en el día de hoy, para mi situación, se llama aplicación. Pero la aplicación surge después de haber entendido lo que el autor quiso comunicar. Lo que el autor quiso comunicar a los lectores originales en la situación particular en la que ellos estaban. Esto significa que el entendimiento al cual llegaron las personas que recibieron el escrito o la carta debe ser el mismo entendimiento al cual yo debo llegar. De modo que en cuanto nos sea posible, en cuanto me sea posible, debemos intentar entender lo que entendieron la persona o la iglesia que recibió el escrito. No es posible llegar a un entendimiento del texto diferente del entendimiento al cual llegaron los que recibieron el escrito. Reitero, el tipo de entendimiento del texto bíblico que es necesario tener como base para nuestro entendimiento parte de lo siguiente. El significado del texto es uno, solamente uno. El texto no tiene dos o tres significados. Y este único significado del texto es el significado que el autor quiso darle al texto y es el entendimiento que tuvo la iglesia o la persona que recibió el escrito. Y esto significa que yo, al leer el texto, debo asegurarme de entender lo que entendieron los que recibieron
el texto. Por ejemplo, ¿qué habrá querido comunicar Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, cuando Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles? Porque hemos usado este texto para decirle a nuestros jóvenes que pongan freno a sus pasiones o que no se involucren en las cuestiones sexuales antes de tiempo o que no asistan a ciertos lugares propios de jóvenes que podrían inducirle al pecado. Ahora, ¿debemos hablar con nuestros jóvenes de estas cosas? Sí, pero usando los textos bíblicos correctos y no usando huye también de las pasiones juveniles, porque Pablo con estas palabras no intentó comunicarle estas ideas a Timoteo. Eso sería un mal uso de la escritura, un mal uso del texto bíblico. Es decir, estaríamos usando un texto bíblico para enseñar algo que el autor original nunca quiso comunicar. Pero hemos examinado el pasaje para saber qué es lo que Pablo quería comunicarle a Timoteo con las palabras huye también de las pasiones juveniles. Entonces, antes de compartir este versículo con nuestros jóvenes, yo debo saber qué es lo que Pablo quiso comunicar a Timoteo. ¿A cuáles pasiones Pablo se refería? Y aunque sea reiterativo, amados hermanos, el significado y sentido que yo debo tener del texto bíblico hoy es el mismo significado que tuvo para los que originalmente recibieron el texto. Es decir, tomando el ejemplo anterior, yo debo saber qué es lo que Pablo quiso comunicarle a Timoteo cuando le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y el entendimiento al cual llegó Timoteo debe ser mi entendimiento. Normalmente cuando vamos a estudiar las escrituras no vamos en blanco, no vamos solos. La mayoría de nosotros, muy probablemente de manera inconsciente, vamos al texto bíblico con presuposiciones de lo que el texto ya significa, sea porque ya he escuchado lo que el texto significa, sea porque hayamos hecho un estudio personal o hemos participado de estudios donde el texto fue explicado. Entonces, cuando vamos al texto, cuando leemos el texto, todo ese entendimiento que ya tenemos, lo colocamos en el texto de manera que lo que pudiera acontecer es que lo que leemos del texto no es lo que el texto significa, sino que podríamos estar colocando en el texto nuestro entendimiento preconcebido. En otras palabras, cuando vamos al texto bíblico no vamos solos. Vamos con nuestras presuposiciones, vamos con nuestros prejuicios, vamos con nuestras ideas preconcebidas o diciendo, bueno, eso ya lo sé o ya lo estudié. Ahora, todo esto de la comprensión previa del texto no significa que tengamos que leer o interpretar la escritura de un modo totalmente neutral. Lo que quiero señalar es que nuestra comprensión previa de cualquier pasaje debe estar abierta a cambios cada vez que estudiamos, ya sea el mismo pasaje o cualquier otro. Y si sometemos nuestras presuposiciones del texto al texto, o si sujetamos nuestra comprensión previa del texto al texto, lo que podría acontecer es que nuestro entendimiento del texto estudiado va a mejorar o va a profundizarse, o tal vez podría tener cambios. La experiencia enseñanza-aprendizaje indica que en cuanto más estudiamos un texto, la comprensión y el entendimiento va creciendo, va en aumento. Y si va en aumento, entonces estamos teniendo más luz del texto que el que teníamos al inicio. Y eso significa que nuestra comprensión va cambiando, va mejorando, va madurando la comprensión
del texto. Pero todo intento de exégesis, todo intento de entender el texto bíblico que se guía por prejuicios o que se guía por doctrinas ya hechas o por enseñanzas preconcebidas, no va a escuchar lo que el texto dice. Entender o interpretar correctamente el texto bíblico significa que nos acercamos a las escrituras con la intención de averiguar con exactitud lo que el texto bíblico está diciendo y luego estar dispuestos a aceptar lo que el texto nos comunique, aunque lo que el texto me comunique no esté de acuerdo con lo que ya he aprendido. Pero antes de que veamos algunos ejemplos de esta forma de ver el texto bíblico, les recuerdo lo que Pablo ha dicho a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que maneja bien la palabra de verdad. Un versículo importante a la hora de estudiar las Escrituras, porque ya, como hemos dicho, en un contexto de falsos maestros, en un contexto de falsa enseñanza, en un contexto de pastores doctrinalmente desviados, el apóstol da ese consejo a Timoteo. Bien, tomemos algunos ejemplos de entendimiento del texto bíblico que hemos escuchado en otros días y que nosotros hemos usado casi como en automático, es decir, sin detenernos a pensar si este uso del texto es correcto o no. Son ideas que hemos colocado en nuestra forma de razonar que influyen en nuestro pensamiento a la hora de elaborar nuestra teología o nuestra enseñanza. Por ejemplo, 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿cómo hemos usado este versículo? Bueno, lo hemos usado para enseñar que todos debemos pensar doctrinalmente del mismo modo. Pero la pregunta que tenemos: ¿está Pablo enseñando tal cosa? Lo que el apóstol está señalando es la división existente en la iglesia. 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo me está enseñando con versículo 10 acerca de divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No está enseñando que doctrinalmente todos tenemos que pensar igual. Pablo está enseñando otra cosa muy distinta, pero nosotros lo hemos usado de ese modo, diciendo que doctrinalmente tenemos que pensar del mismo modo. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Entonces, de ese tipo de división está Pablo hablando, lo que ha comenzado a decir en capítulo 1, versículo 10, y aún tenemos en capítulo 3 y 4, aún continúa con el mismo tema el apóstol Pablo. Incluso capítulo 4, versículo 6 de 1 Corintios, que nosotros hemos usado, porque el texto dice, 1 Corintios 4:6: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermano, hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla? ¿De dónde hemos sacado esta idea?
Es una idea que hemos tomado de 1 Corintios 4:6, que hemos leído recién. Pero, ¿está Pablo hablando de eso? ¿Hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla? Pablo está continuando con el mismo tema que comenzó en 1 Corintios 1:10 y se refiere ahí a él mismo y a Apolos para que los corintios aprendan a no pensar de Pablo y Apolos más de lo que ven en ellos. Como norma general, cuando Pablo usa la expresión como está escrito, él normalmente se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, pero no es el caso aquí en 1 Corintios 4:6. Pablo está haciendo referencia a la necesidad de que los corintios no sean jactanciosos, es decir, a no tener sentimientos de orgullo cuando contemplan o hablan de sus maestros favoritos. Pero nosotros hemos usado este versículo 6, 1 Corintios 4:6, para enseñar, hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Mal uso de la escritura. Recordemos 1 Corintios 1, 12, 13 acerca de la división que había en Corintios respecto de líderes o maestros. Yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pero nosotros hemos usado 1 Corintios 4:6 para decir que no debemos enseñar o ir más allá de lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿es una buena norma no enseñar o no ir más allá de lo que la Biblia enseña? Por supuesto que es una buena norma. La Biblia sí enseña eso en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que yo no puedo usar un texto bíblico para enseñar algo que el texto no está enseñando, por muy razonable que sea lo que yo quiero comunicar. Tenemos que aprender a respetar el sentido del texto que el autor inspirado ha dado al texto bíblico. Y si uso 1 Corintios 4:6 para enseñar que no debemos ir más allá o pensar más allá de lo que la Biblia enseña, eso es un mal uso de la escritura porque simplemente Pablo no ha querido comunicar eso. Estoy dando ejemplos simples, hermano, en que hemos usado mal las escrituras. El famoso texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo como fortaleza. Entonces, claro, todo, universalmente todo. Yo debo leer el pasaje de Filipenses 4 para entender por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el pasaje ahí comienza en el versículo 10 y termina en el versículo 20. Entonces yo tengo que leer versículo 10 al versículo 20 para entender cuál es el sentido o significado que Pablo da a la expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el evangelio diferente al cual Pablo se refiere? Bueno, hemos escuchado que con evangelio diferente Pablo se refiere a las denominaciones que niegan el bautismo como medio de salvación. Bueno, en el primer siglo no había denominaciones. Hemos hablado de evangelio diferente para decir que los que tocan instrumentos musicales, la adoración, es un falso evangelio, es un evangelio diferente, o los que piden diezmos, etcétera, etcétera. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué quiere decir Pablo con la expresión evangelio diferente? ¿A cuál evangelio diferente se refiere él? Es evidente que un par de lecturas de Gálatas nos dirá a qué se refiere Pablo con evangelio diferente. Y la lectura de Gálatas nos dice que con evangelio diferente, Pablo está aludiendo a que los Gálatas están siendo enseñados por judíos cristianos, fueron a enseñarles, que pueden alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Y Pablo lo deja establecido claramente
en Gálatas 2:16, que es el tema central prácticamente del libro de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el evangelio diferente. Quieren buscar la salvación o la justificación por medio de la obediencia a la ley, anulando la obra de Cristo, dejando de lado la obra de Cristo. A eso Pablo le llama evangelio diferente, pero nunca está hablando de instrumentos musicales y la adoración o diezmos de los grupos religiosos que niegan el bautismo eh, u otra práctica reñida con la verdad de Dios. Entonces yo no puedo usar Gálatas 1:6 para hablar de las prácticas de grupos denominacionales, excepto si quisiera hablar en específico con los sabatistas. Lo que quiero decir, hermano, es que debemos respetar el contexto en la cual el autor ha dicho lo que ha dicho. Respetar el sentido del texto que el autor original le ha dado al texto. ¿Usted recuerda la frase o la expresión, la suma de tu palabra es verdad? Bueno, eso está en el Salmo 119, versículo 160. Pero, otra vez, ¿cómo hemos usado este salmo? Bueno, la suma de tu palabra es verdad. Lo hemos usado para hacer un popurrí de versículos sacados de diferentes lugares de la Biblia para hacer nuestro tema o predicación. Pero hacer uso de este salmo de esa manera es una manera equivocada de hacer uso del texto bíblico, porque el salmo no enseña tal cosa y es una forma de interpretación tramposa, porque manipula los textos bíblicos tomados de diferentes libros, reúne estos textos y así se elaboran las doctrinas. Y esta elaboración de doctrinas, bajo esta forma, bajo este criterio, establecemos el sistema de fe y la forma de ser iglesia. Y es una forma que no llega a la verdad porque hemos usado mal la escritura. Pero lo que enseña Salmo 119, 160 es que la verdad desafía el paso del tiempo porque lleva la huella de lo eterno, como dice la segunda parte del versículo 160, y eterno es todo juicio de tu justicia. Proverbios 22:6 probablemente sea otro mal uso de la escritura. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez la pregunta, ¿cómo hemos usado Proverbios 22:6? Hemos enseñado que al niño debemos instruirlo en la palabra del Señor para que cuando sea viejo no se aparte del camino del Señor. Pero si leemos el texto correctamente, el texto dice, instruye al niño en su camino, en el camino de él. E instruir al niño en su camino significa su formación, su educación, inculcarle los valores correctos, formación que va a asegurar que el niño va a mantener esos valores en su vida por siempre. Ahora, no hay duda que los cristianos haremos ese trabajo basándonos en las escrituras. Pero si los no cristianos hacen el mismo trabajo basados en valores cristianos que contribuyan a la formación del niño para la vida, el resultado será el mismo. Cuando fuere viejo, no se apartará del camino. El punto, hermano, es que estos versículos nosotros los hemos usado para hacer nuestro trabajo del texto. Es decir, hemos usado estos versículos para hacer hermenéutica, para hacer la exégesis del texto. Y el hecho de usarlos para hacer nuestra teología y para nuestros estudios significa que no hemos considerado el verdadero sentido de estos versículos en su contexto. Eso confirma la idea de que cuando vamos a estudiar el texto bíblico, no vamos solos. Llevamos la carga de nuestro entendimiento previo y muchas veces es inevitable escapar de ello.
creo que debemos, hermanos, estar atentos a las maneras en que este mal uso de la escritura afecta nuestro entendimiento y se cuelan en nuestro trabajo de exégesis, condicionando nuestra comprensión. Y lo que es peor, así hemos enseñado y así hemos perpetuado un mal uso de la escritura. Como tercera parte y final de este tema, hemos visto un primer principio que decía que el significado de un texto se encuentra con el autor original y las circunstancias de ese texto. Y además debemos entender que la persona o iglesia que recibió el escrito han entendido perfectamente el texto recibido. De modo que el significado del texto no se encuentra con lo que yo pienso hoy. No se encuentra con lo que yo pienso hoy de ese texto. Y esto es así porque el texto bíblico, cualquier texto bíblico, surge de circunstancias específicas y esas circunstancias específicas son las que le dan forma y sentido al texto. Y esas circunstancias específicas no son mis circunstancias. Y uno de los aspectos imposibles de obviar a la hora de entender o interpretar el Nuevo Testamento es el uso que hace el Nuevo Testamento de las escrituras del Antiguo Testamento. La riqueza teológica, literaria y conceptual que los escritos del Antiguo Testamento han dejado a los escritores del Nuevo Testamento es bastante amplia y significativa. Esto significa que existe una relación muy estrecha entre una relación muy estrecha del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento involucrada. Demuestran que no se puede entender plenamente el Nuevo Testamento si no se ha comprendido cómo es que el Antiguo Testamento es usado en el Nuevo Testamento. Esto nos conduce a la idea de considerar las Escrituras como una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, yo entiendo, hermanos, que esta idea de considerar las Escrituras como una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis no es una idea muy difundida en nuestras congregaciones. Porque esta idea de ver una continuidad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no está en el radar doctrinario de nuestras congregaciones. Pero el hecho de que la idea de la continuidad del Antiguo Testamento en el Nuevo no esté en el ámbito doctrinal de nuestras congregaciones, eso no significa que la idea no sea bíblicamente correcta. Porque lo que establece el criterio de verdad o no verdad en materia bíblica no es la tradición de mi iglesia. Lo que establece el criterio de verdad en materia bíblica es la propia escritura. Y esta visión global, desde Génesis a Apocalipsis, lo señalo porque nosotros en nuestras congregaciones hemos hecho una separación muy tajante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, nuestro enfoque está en el Nuevo Testamento. Para la mayoría de nosotros en Iglesia de Cristo el Nuevo Testamento es normativo, es prescriptivo, y el Antiguo Testamento no lo estudiamos mucho o lo usamos para probar algunas cosas que ya no deberíamos hacer en el día de hoy, como por ejemplo diezmar, guardar el sábado. La verdad, hermano, es que ese enfoque, esa división tan radical entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en nuestra interpretación de la Escritura no es bíblica. Veamos lo que Pablo escribe en 2 Timoteo 1:3, cuando él dice de sí mismo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados, con limpia conciencia. Luego Pablo dice de Timoteo en versículo 5, aquí en 2 Timoteo 1:5, dice de Timoteo Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, lo que Pablo quiere decir con servir a Dios desde mis antepasados es que hay una continuidad de su fe actual en Cristo con la fe de sus ancestros judíos. Y en las palabras de Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, está también la continuidad de la fe de Timoteo desde la fe de su abuela Loida y su madre Eunice, conectada con la fe en el Evangelio de Timoteo. En otras palabras, hermanos, ni Pablo ni Timoteo han abandonado el Antiguo Testamento para servir y adorar a Dios, sino que con el reconocimiento de Jesús como el Mesías prometido, han continuado sirviendo al Dios de Abraham. Según de Timoteo 3, 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles sagradas escrituras tienen la capacidad de hacer sabio a Timoteo para alcanzar la salvación? ¿Cuáles son las escrituras inspiradas por Dios? ¿Cuáles escrituras inspiradas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Cuáles escrituras hacen al cristiano perfecto, completamente preparado para toda buena obra? No hay duda que la referencia es a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos míos, hay una genuina continuidad entre el Antiguo Testamento y el Evangelio que Pablo predica, como bien lo dice el propio Pablo. Lo dice en su defensa ante Félix, en las palabras que registra Lucas ahí en Lucas 24, versículos 14 al 16, Hechos 24, 14 al 16. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando Pablo está diciendo esto, el Nuevo Testamento no ha salido a luz todavía. No existe todavía lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento, excepto algunos escritos probablemente en manos de algunas iglesias. Las escrituras, la Biblia, debe ser considerada bajo un principio de una unidad, un todo coherente desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto significa que no podemos disociar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ni hacer esa separación tan marcada entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque definitivamente, sin el conocimiento o entendimiento del Antiguo Testamento, vamos a quedar muy cortos a la hora de entender o interpretar el Nuevo Testamento. Amados hermanos, espero y deseo en el Señor que este tema nos ayude en nuestra visión de la Escritura en su totalidad y nos ayude en la formación y en el buen criterio con que debemos enfrentar nuestros estudios de las Escrituras sagradas. Amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad y que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias, mi hermano Milton, por este tema que sin duda estoy seguro que van a haber preguntas y van a haber comentarios. Vamos a pasar rapidito hacia la oración para dejarle el paso abierto a las preguntas y comentarios. Adelante, hermano Isaac García, desde Honduras, con la oración. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, en este preciso instante en que
Tu palabra acaba de ser servida, Señor. Gracias, Padre, porque nos aligeras la carga y nos fortaleces, Señor, con el conocimiento que tú le provees a tus hijos para que puedan compartir con todos los que en esta plataforma estamos hoy reunidos, Padre. Nos dejamos en tus manos de amor confiadamente, sabiendo de que tú estás perfeccionándote en la vida de cada uno de tus hijos y esperamos, Señor, seguirlo haciendo en el futuro que nos espera, Señor, delante de ti, Señor. Nos dejamos en tus manos de amor confiadamente, Señor, y lo agradecemos todo en el sagrado y precioso nombre de tu Hijo, amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la alianza de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Isaac. Voy a pasar al tiempo de preguntas y comentarios que viene a cargo de nuestro hermanito Darwin Melgar desde El Salvador. Adelante, mi hermanito Darwin. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Saludos a todos en esta hermosa noche. Damos gracias por ese grande y poderoso mensaje de nuestro hermano Milton Muñoz. Un mensaje pues que seguramente ha despertado en cada uno esa motivación, eh, cómo estar alineados de acuerdo a la palabra bien usada, bien aplicada. Vamos a iniciar con las preguntas, hermanos, o comentarios. Tenemos ahí a un hermano con manita alzada, no tiene el nombre, solo dice Samsung. Tiene la palabra, hermano. Nuestro hermano John Hernández. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Quiero darle gracias al hermano por esa maravillosa enseñanza, muy valiosa para nosotros, debido a que, aunque decimos, y con esto espero no herir susceptibilidades, porque no es la intención, pero decimos estar en la verdad y sin embargo, la verdad que defendemos tanto está llena en muchos casos, de conceptos humanos. Por ejemplo, a veces un evangelista o predicación de mucha reputación ha recogido conceptos porque hemos tenido la costumbre de que a veces donde la Biblia no habla, donde la Biblia, nosotros queremos llenar el silencio de la Biblia con nuestros pensamientos, con nuestras opiniones, con nuestras ideas. A veces recogemos cosas de predicadores que enseñaron en el pasado y que como tenían cierta reputación, a veces, en el buen sentido de la palabra, se portaron atrevidos y pronunciaron un concepto que a lo mejor no es lo que el texto quería decir, y eso se transmitió de una generación a otra. Y alguna vez le escuché decir a un predicador que una mentira repetida varias veces se vuelve verdad. Y ocurren en estos casos. Cada uno de nosotros tuvo alguien que nos enseñó, y junto con la enseñanza nos transmitió también sus errores. Y nosotros recogimos eso y de la misma manera como lo recogimos, lo transmitimos. Y junto a esos mismos errores transmitimos los nuestros. Entonces, este mensaje creo que debe motivarnos a despojarnos de ese tipo de prejuicios, de ideas, y de acercarnos lo más
próximo posible a la verdad, acercarnos lo más que se pueda. Lo digo en el buen sentido de la palabra, tampoco critico a los que nos enseñaron ni pretendo juzgarlos, porque gracias a ellos estoy yo aquí luchando por la salvación y están muchos de nosotros. Entonces yo por eso le doy gracias a Dios por esas personas que Dios puso en mi camino y les aprendí, pero también debo tener el suficiente criterio para seguir estudiando, seguir identificando lo que es verdad y lo que no es, y tratar de hacer las cosas mejor cada día. Espero haberme hecho entender, porque la intención es unir, es acercar, es sumar, pero tenemos que despertar conciencia, tenemos que mover nuestras estructuras mentales y poder seguir adelante haciendo las cosas de la mejor manera posible. muchas gracias, hermano John, por su valioso comentario. No sé si nuestro hermano Milton tiene algo que agregar al comentario de nuestro hermano John. Bueno, amado hermano, sí, la verdad es que nuestro hermano John dice algo muy cierto. Tenemos que eh, eliminar esas estructuras de pensamiento que nos fueron legadas y la verdad, hermano, es que no tenemos ninguna intención de menospreciar lo que nuestros hermanos en el pasado han hecho, porque créanme que yo valoro ese sacrificio porque lo han hecho sin mala intención, y lo han hecho con las herramientas que ellos han tenido a mano y lo han hecho con las herramientas que em, le han entregado a ellos. Y, y la verdad es que valoramos porque también nos ha ayudado eso a investigar de mejor manera el texto bíblico y, y que nuestra formación en ese sentido sea un poco distinta. Pero em, lo que definitivamente tenemos que hacer es ya despojarnos de ciertas estructuras de pensamiento que que hemos idealizado porque han venido de personas muy respetables, pero aún yo recuerdo el caso de Hechos 17, ¿no? Cuando Pablo fue a la sinagoga en Berea. Simplemente los judíos ahí investigaron las escrituras para comprobar o para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo no con su criterio, no con su tradición, sino si estaba de acuerdo con las propias escrituras. Ese es el punto que tenemos que nosotros desarrollar siempre. Cada vez que escuchamos una predicación, un estudio, ok, bien, pero analizamos, pensamos, estamos trazando bien, o el hermano ha trazado bien el texto bíblico, y si ha trazado bien, gloria a Dios, recibimos la enseñanza y viene a ser parte ya de no solamente de la información, sino de la formación también que ya tenemos de la escritura. Así que, hermano mío, yo, hermano John, agradezco su palabra, ¿no? Amén, amén. Excelente. Tenemos también manita levantada a nuestro hermano Fabio Quintero. Tiene la palabra, hermano Fabio. Buenas noches. Bueno, quería mencionar precisamente alguna vez estudiando el tema de Berea, me llamó mucho la atención la palabra noble que se usa ahí y la palabra en griego de noble, que a mí me gusta buscar esas palabras y significa como un metal. Los metales nobles son los metales que se dejan eh, trabajar, que maleables, ¿no? Y eso llama noble. Entonces, imagínate, en la nobleza de ellos estaban buscando la verdad y comprobando si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y es lo que creo que necesitamos. Y yo creo que parte de eso es ser honestos. Pienso que es una característica que necesitamos manejar, honestidad versus manipulación. Cuando recuerdo una vez recién bautizado,
un vecino mío vino a hablar conmigo y vio que yo tenía una Biblia en la mano, entonces me dijo, ah, mira, que yo también estudio la Biblia, y yo, oh, qué bueno. Y nos sentamos y cuando me di cuenta, pues me sacó una cartilla que decía, ¿cómo era que se llamaba? Usted puede vivir para siempre en el paraíso. Entonces dije, bueno, vamos a leer. Entonces él me leyó Juan 3:16 y me dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dejado su hijo primogénito para que todo en aquel que él cree no tenga vida, ¿qué? No muera, mas tenga vida eterna. Y primogénito aquí significa que Cristo fue el primer creado. Entonces yo le dije, pero espérame, aquí no está diciendo que Cristo fue el primer creado, está diciendo que dio a su hijo, perdón, su hijo unigénito, pues la cosa. Pero él era unigénito. Pero desde ahí él comenzó a decirme, no, y unigénito, pero se refiere a que él fue el primer creado. Entonces él mismo me estaba sembrando una mentira con un versículo. Pero ese día me dio tanta rabia, yo estaba como si recién bautizado, que yo me levanté y casi me agarro los puños con él. Y le dije, hermano, usted me viene a manipular a mí. Y me dio rabia, la verdad. Y es más, él estaba en mi casa y le dije, ¿sabe qué? Aquí terminamos. Usted me quiere manipular a mí mentalmente y eso es deshonestidad. Y entonces creo que nosotros como iglesia no tenemos que ser baluartes de la verdad, no de la doctrina. Y es buscar la verdad, como lo estaba diciendo el hermano en cada pasaje, tener amor por la verdad, porque a veces yo quiero decir, no, es que es mi doctrina. No, primero vamos a buscar la verdad y ir analizando la verdad por cada pasaje. Usted mencionó primera de Corintios 4:6 y me llamó mucho la atención aquí en esta aplicación que yo tengo, que, y de pronto lo dejo como tarea. Tengo 6 versiones diferentes y le dan una interpretación diferente a ese pasaje. Pero la interpretación que usa, digamos, en el caso de Iglesia de Cristo, la traducción es la palabra de Dios para todo. Me llamó muchísimo la atención porque los hermanos que tradujeron como Iglesia de Cristo ese pasaje, se me acaba de perder, 1 Corintios 4:6. Dice, lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa copien exactamente el patrón que se les ha dado. Y pues digo, wow, eso no es lo que está realmente diciendo el pasaje. Eh, el pasaje está, como usted estaba mencionando, comparando lo que es la parte de Apolos y Pablo. Pero creo que sí, yo creo que, y gracias por tu mensaje, hermano, y pienso que la invitación es a amar la verdad o amar la honestidad, tenga yo o no tenga la razón, pero necesito ser honesto, porque si no soy honesto con el Evangelio, no soy honesto en mi casa, no soy honesto como padre, eh, eso va a ser, somos la célula de la honestidad en esta generación. Gracias. Muy bien, gracias hermano Fabio. No sé si nuestro hermano Milton tiene algo que agregar al comentario. No está activado el micrófono. Disculpen. Eh, Interesante lo que el hermano habló sobre la nobleza de los judíos y lo que dijo acerca de los metales nobles, son los que se pueden trabajar. Y eso, hermano, debe ser nuestra actitud, nuestro espíritu, ser gente dúctil, maleable, noble, en el sentido de ser corregido. Yo a mis 73 años, hermano, yo espero que siempre, si hay algo que corregir, bíblicamente yo estoy listo para ser corregido. Si me demuestran que lo que yo he señalado no es correcto, amén. Yo quiero ser corregido. Yo no quiero enseñar opiniones o cosas que a mí me parecen. Quiero enseñar el texto bíblico y eso de la nobleza es muy interesante porque el metal noble, pues, es el que se puede trabajar. Y yo quiero seguir siendo trabajado
por la escritura, por los hermanos que puedan enseñarme. Gracias, hermano Fabio. Amén, amén. Muy bien, hermanos, tenemos otra manita levantada, nuestro hermano Víctor Hugo Garzón. Tiene la palabra, hermano Víctor. Buenas noches. Gracias, hermanito Milton, por el estudio. Ya, y me parece muy coherente lo que tú dices, ¿no? Tenemos que decir lo que dice la palabra, ¿no? Y voy a aprovechar las palabras que dice nuestro hermano Fabio. Nos tenemos que defender la verdad de la Biblia, no la doctrina, ¿no? Yo también soy uno de esos también, ¿no? Que predica eso, ¿no? Pues cada texto es pues según la época, pues, según la cultura, ¿no? Y según la situación también, que va a ser muy variable pues, a lo que nosotros podríamos entender ahora. Lo que también entiendo, ¿no? Es que hay muchas universidades de la Iglesia de Cristo que salen con esa doctrina, ¿no? Y paralelamente, muchos son beneficiarios, digamos, líderes en la Iglesia de Cristo y no pueden cambiar eso, pues. Y nos dice, nos enseña, porque muchas veces cuando somos nuevos no escudriñamos las escrituras y aceptamos como tal. Y como tú dices, vamos en versículo y ya tenemos un precepto ya formado, preformado, y no estamos haciendo de que entender lo que sí correctamente estaba diciendo la escritura, ¿no? Por ejemplo, un tema controversial para mí ya es, por ejemplo, que las mujeres callan, dicen, ¿no? Y hoy en día que veo pues, que la Iglesia de Cristo, con eso, las mujeres tienen que callar, inclusive las mujeres lo aceptan eso, ¿no? Yo tengo que callar, dice, y eso no dice el texto, pues. Lo que sí en la situación, y hay que tomar en cuenta, ¿no? La época, la situación, la cultura, lo que sí, lo que estaba pasando en ese momento es que estaba enojado, pues, Pablo, porque decían, no tiene carácter, no sabe, no es líder, yo más bien soy más líder que él. Y él un poquito eso siente humanamente ya y reniega, pues, y demuestra también que tiene carácter. Y empieza a decir, cállense ustedes que están haciendo profecía, cállense ustedes que se están haciendo, hablando en lenguas, si no tienen interpretación, callen, les dice, ¿no? Y ustedes, mujer, también callen. O sea, estaba en ese momento, pues, en una situación ¿cómo decir? De mostrar también la fuerza de carácter humanamente, ¿no? Pero no lo hemos entendido, que no ha hecho callar a las mujeres. Y no es ese el concepto, pues. Por eso yo, este estudio para mí me sirve mucho, hermano Milton, y te agradezco. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Víctor. No sé si nuestro hermano Milton tiene algo que agregar a este comentario. Bueno, sí, nada más decir, hermano, que lo que se pierden es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y, y eso es interesante porque eh, luego Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, hermanos míos, si alguien demuestra las cosas bíblicamente, cualquier hermano, yo debo estar dispuesto a ser enseñado, porque es la verdad de Dios la que debe formar, no solamente informar, sino formar mi vida y estructurar mi vida teológicamente. Así que eh, gracias por la oportunidad, hermano, por el tema. El Señor le bendiga. Amén, amén. Vamos a pasar a mensajes, hermanos. Aquí tenemos de Filogonio, Javier, bendiciones para el pueblo de Dios. Saludos desde Zacatecas, México. Dios con nosotros. Nuestra hermana Alba Rocha. Amén, amén. De Valentina Muñoz. A todos dice, considero que el mayor desafío en una buena interpretación bíblica es poder usar las escrituras en los problemas de la actualidad. ¿Cómo sabremos que estamos tomando la palabra de manera correcta en una situación de este tiempo actual sin pasar a llevar el contexto bíblico? Esa es una pregunta, hermano Milton, se la voy a repetir de nuestra hermana Valentina. ¿Cómo sabemos que estamos tomando la palabra de manera correcta en una situación de este tiempo actual sin pasar a llevar el contexto bíblico? Gracias, hermano Milton, por su mensaje.
Nuestro hermano Pedro dice, buenas noches, con la exégesis habría que interpretar de una mejor manera, irse al idioma original. También lo ha puesto como pregunta que si para hacer una mejor exégesis tocaría pues profundizar en el idioma original, porque en las tradiciones se pierde, en las traducciones, perdón, se pierde mucho el sentido de la palabra. Y pregunta 2 dice, si se puede embosar rápidamente sobre métodos hermenéuticos como literal, alegórico e histórico, crítico, y cómo se dan en la práctica. Eso dice nuestro hermano Pedro. También pregunta que si se puede embosar. Ha escrito otro mensaje y dice, siento que a veces cuando se utiliza la doctrina, se emplean estos métodos para mejor interpretación de la palabra, pero empleamos la razón y cuando empleamos el Espíritu Santo que oramos para que nos dé discernimiento de poder entender la palabra viva de Dios, podemos entender el mensaje. Ejemplo, lo que pasó en Pentecostés, que descendieron las lenguas de fuego y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Humilde opinión de un siervo, estoy para aprender de todos ustedes. Bendiciones. Esos son los mensajes, hermano Milton. No sé qué tiene más que agregar a estos mensajes. Bueno, en cuanto a lo que decía la hermana Valentina, quiero usar para respuesta Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si uno entiende por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo explica el versículo anterior: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cualquier situación económica angustiante o de abundancia, Pablo dice, yo puedo vivir en esas circunstancias extremas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para buscar la aplicación, yo tengo que buscar una situación similar a la que Pablo tiene para poder aplicar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Pablo la aplica a esa situación, ¿por qué yo tendría que aplicarla a una situación distinta? Ese es el punto, ¿no? Entonces, yo creo que las aplicaciones, tenemos que estudiar el contexto del pasaje, el significado del texto que está dentro del pasaje y poder aplicar sin desviarnos de la aplicación que el autor del texto ha hecho. Y yo creo que por ahí tenemos las aplicaciones correctas para nuestra situación en particular. En cuanto a lo que le decía el hermano acerca de los idiomas originales, evidentemente, hermano, que muchos de nosotros adolecemos del conocimiento de los idiomas originales. Sería interesante que todos supiéramos hebreo y griego, pero no es mi caso y, y a veces tenemos debilidades, muchas debilidades en eso, ¿no? Entonces, una forma de ir aprendiendo los sentidos correctos del texto bíblico es informarme de personas que llevan toda su vida estudiando los idiomas originales y dándonos el sentido correcto. Yo creo que eso es una buena forma porque son personas serias que han dado su vida, toda su vida para comentar los textos bíblicos basados en estudios serios que han hecho de los textos originales. Entonces, me ayuda a eso, claro. Ahora, una salvedad. Los comentaristas son comentaristas, ¿no? Y pueden tener su propia perspectiva en algunos puntos, eso está claro. Pero ahí está mi lectura, si en realidad el comentarista va por el buen camino. Eh, entonces, yo debo hacer uso de esas personas que han dado tiempo y años a estudiar los textos originales y han vertido su conocimiento en comentarios bíblicos. Y por eso que yo debo tener un séquito
un grupo de comentaristas serios en las materias y hacerme asociar de parte de ellos cuando yo no tengo acceso por ya, porque en mi incapacidad, por incapacidad intelectual de mi parte por lo menos, no tener acceso a los idiomas originales. Ya no los he comprendido y ya no los voy a comprender, ¿no? Pero tengo la oportunidad de hacerme de gente que ha estudiado y puedo aprender de ellos, ¿no? Y eso me ayuda mucho a orientar mi entendimiento y mi exégesis del texto bíblico. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por su agregado. Tenemos ahí manita levantada de nuestro hermano Marvin Maradiaga. Tiene la palabra, hermano. Muchas gracias, mi hermano, por darme el pase. Gracias, hermano Milton, por esa palabra, por ese estudio tan importantísimo como es conocer sobre exégesis, sobre hermenéutica, sobre cómo interpretar los textos bíblicos. Y algo que me llamó mucho la atención, la frase que usted dijo y que lo dijo para recordar que no está en la escritura. Hablaron de la Biblia, habla y callaron de la Biblia, calla. Sabemos que eso no está escrito y muchos de los predicadores lo han utilizado. Vamos a utilizar como siervos del Señor. Lo que nos toca a nosotros es mantenernos y apegarnos a lo que ya está escrito, a lo que fue inspirado por Dios para que pueda enseñar a aquellos que desconocen la palabra. Ahí tenemos que ubicar nosotros como siervos del Señor. Y a mí me gusta bastante el verso 1 del capítulo 4 de ahí de Corintios primera, donde dice, así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, dice, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Simplemente el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, le dice, ustedes debe verlos simplemente como siervos de Cristo, dice, como aquellos en quienes Dios ha confiado. Sabemos que lo que está escrito es porque Dios así lo confió a aquellos hombres para que lo escribiesen. Y entonces no podemos ir más allá nosotros de lo que está escrito. Querer inventar de lo que ya está escrito, no podemos. Y por eso me gusta el 6 que usted dijo, amado hermano. Hermano, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolo. Estoy leyendo la palabra de Dios para todo y a mí mismo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, y a mí mismo. Muchos dicen, no puedes ponerte como ejemplo, pero Pablo lo está haciendo aquí. Le dice a los hermanos en Corintios, hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Simplemente apegarnos a la escritura y eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Gracias, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. No sé cómo estamos con el tiempo, hermano Rigo, o cortamos ya o damos paso a las manitas levantadas El tiempo todavía. venció, hermano. Ah, muy bien, hermano. Excelente. Queda nuestro hermano Rigoberto. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. El micrófono, hermano Rigoberto, está desactivado. Muchas gracias, mi hermanito Darwin, por moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Realmente agradecemos a nuestro hermano Milton por el tema que ha tocado en esta hermosa noche. Un tema que hay que analizar muchos puntos, un tema que nos deja en la reflexión también. Y pues es un tema que nos viene a ayudar también a nuestra formación. Así que en nombre de la plataforma de Varones en Acción agradecemos este tema, hermano Milton. Sabemos que usted es un hermano que se esfuerza incluso por los horarios de allá de Chile, que sabemos que están hay bastante diferencia en los horarios, pero el amor a que usted le tiene a esta plataforma, usted hace siempre el esfuerzo de compartirnos los temas como lo ha hecho en esta noche. Así que
Mis amados hermanos, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, también agradecemos a todos nuestros hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Los estamos invitando ya para el próximo miércoles para que todos podamos conectarnos a las 9 de la noche. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches.